Buenos días muchachos, espero estén muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre las notas. Voy a proyectar las notas que llevamos hasta el momento para que cada uno de ustedes verifique y sepa cómo va respecto a los tres talleres que se han enviado mediante la plataforma Edmodo. Bueno, permítame un segundito. Mientras tanto, chicos, vamos por favor anotando nombres y apellidos en el chat para llamar a asistencia. Gracias. Bueno, aquí está la planilla de las tres notas que se han obtenido hasta el momento correspondientes a taller número uno del 8 de agosto, taller número 2 del 22 de agosto y el taller número 3 del 5 de septiembre. ¿Listo? Entonces voy a colocarla en la parte de arriba. Van observando sus notas, van observando las notas de los estudiantes que van apareciendo. ¿Listo? Y van mirando de igual manera en la plataforma Edmodo. Se les ha escrito si en algún momento hay algo, digamos, que haya quedado mal solucionado o que no esté contestado de la manera adecuada, ahí se les escribió. ¿Listo? Entonces empezamos por desde Johan Muñoz hasta Jonathan Barreto. Chicos, vamos mirando las notas que llevamos hasta el momento. Estudiantes que no hayan enviado taller número 2 o taller número 3, recuerden que todavía pueden hacerlo, todavía están a tiempo de hacerlo. Pueden enviarlo a la plataforma Edmodo lo antes posible. ¿Listo, chicos? Porque ya estamos cerca a finalizar nuestro primer corte. ¿Listo? Si hay alguna pregunta o alguna duda por el chat, con todo gusto se puede contestar. Si ya es algo un poco más, que de pronto lleve un poquito más de explicación o algo, ustedes saben que pueden contactarme al correo docente inglespolinnova@gmail.com y allí yo contestaré las dudas e inquietudes que ustedes se les genere. ¿Listo, chicos? Voy a bajar, vamos a continuar. Listo, vamos a dejarla desde Jiménez Quiroga hasta Mejía Mosquera. Los chicos que aparecen ahí, por favor, revisen sus notas.
Listo, continuamos. Vamos a bajarlo. Desde Mejía Mosquera hasta Saint Louis. Y ahí sería el último. Voy a anotarles el correo aquí directamente en el chat. Si alguno necesita esclarecer algo, ahí con todo gusto. Ahí está, chicos, miren. En la nota número E, la casilla E corresponde al taller número uno. Casilla F corresponde al taller número 2 y casilla G al taller número 3. El taller número 3 es el que menos entregas se ha realizado. Así que por eso los invito a que tanto el taller 2, que faltan algunos estudiantes, son muy pocos, y el taller 3, que son bastante los que faltan, que lo envíen a más tardar en estos días, envíenlo en estos días con prontitud, es lo importante para poder realizar la correspondiente revisión y sacar la nota. Bueno, listo, evidentemente, vea, de ahí arribita se puede ver que la última modificación fue a las 12 del mediodía. Entonces, si algunos estudiantes enviaron en la tarde, eh, se estará revisando en el transcurso del día de hoy, sino en el transcurso del día lunes y martes. ¿Listo? Bueno, chicos, espera, respondí a las preguntas rápidas que enviaron. De igual manera, ya saben, están invitados a escribirle a los docentes al correo institucional para de pronto esclarecer dudas e inquietudes que surjan. ¿Listo? Bueno, habiendo presentado las planillas, cada uno ya sabe cómo va, qué debe. ¿Listo? Entonces los invito a que por favor hagan sus entregas a tiempo y recuerden la importancia de conectarse a tiempo, conectarse a las horas que son y conectarse periódicamente cada 8 días. ¿Listo? La invitación el día de hoy. Vamos a continuar, chicos. Voy a dejar de compartir aquí. Ya todos revisaron sus notas. Entonces, vamos a ver.
Chicos, recuerden que los talleres los encuentran en Edmodo. ¿Listo? Ahí los pueden revisar en Edmodo. Vamos a buscar a Michael, para que Michael revise sus notas rápidamente. ¿Listo, Yasmin? ¿Listo, Michael? Listo, ahora sí ya quedamos todos al día. Me faltó los de Esperanza Lozano. Mira, ahí estás, número 9. Listo, como les dije a sus compañeros, ayer revisé hasta el mediodía. Entonces, pues efectivamente habrán algunos que no revisé porque revisé hasta el mediodía y lo enviaron por la tarde. Pero entonces, yo revisaré en estos días nuevamente. Y próximo sábado haremos lo mismo. Nos tomaremos 5 minutos, 8 minutos de la clase para presentar las notas. ¿Listo? Las fechas son taller número 1, 8 de agosto. Taller número 2, 22 de agosto. Taller número 3, septiembre 5. Ahí están las fechas. ¿Listo? En el Edmodo salen igual, con las mismas fechas. Bueno, entonces echen una revisadita al Edmodo, bajen hasta que encuentren el taller. Ahí por lo general dice taller número 2 inglés, de tal fecha, taller número 1 inglés, tal fecha, o de las asignaturas que deban también. ¿Listo? Bueno, ahora sí dejamos de compartir. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el pasado. Vamos a continuar con el pasado. Vamos a ver de qué nos habla el tema del día de hoy. Chicos, por favor, cuaderno, anotamos. Today it's Saturday, September 19, and the achievement, el objetivo, to talk about the past tense. Vamos a hablar de los tiempos pasados, en especial del tiempo simple, pasado simple. ¿Ok? Vamos a dejar la fechita ahí, vamos tomando nota en el cuaderno, chicos, por favor. Dice, the simple past tense. Yesterday I went for a swimming. Vamos a mirar cuáles son esos tiempos de expresión con los cuales yo rectifico el ayer, ¿cierto? Yesterday. ¿Recuerdan la clase pasada? Ok, simple past tense. Regular verbs. Affirmative. Vamos a mirar qué pasa aquí. Dice, the past tense of regular verbs is formed by adding d or ed to the base form of the verb. I worked in a shop last year. I lived in a big house when I was younger. ¿Qué pasa aquí con este pasado? Entonces, vamos a anotar aquí. En el pasado, cuando yo utilizo el pasado, lo utilizo ¿para qué? Para hablar, ¿cierto? Para contar, para decir. Usamos para hablar sobre eventos, to tell about events that happen in a specific moment in the past. Entonces nosotros usamos el pasado simple para hablar de eventos, hechos, sucesos que sucedieron en un momento específico en el pasado. Por ejemplo, aquí nos da el primer ejemplo. Dice, I work in a shop
last year. I work. Remember, what is the, cuando dice I work, ¿qué significa el verbo work? Trabajar, ¿cierto? Como tiene la ed, nótese aquí que aquí lo está diciendo, verbos que terminen en una d o en una ed están en pasado. ¿Listo? Entonces, si dice I work, entonces llegaría en español yo trabajé en una tienda. Y aún así no lo rectifica. Nos hace saber que está en pasado teniendo el verbo y el tiempo de expresión, el año pasado. Last year. Este es un tiempo de expresión que me indica a mí, que me ayuda a mí a descubrir que la oración se está dando en un tiempo específico en el pasado, exactamente el año pasado. Dice el segundo ejemplo, I worked hard last year. I worked hard last weekend. Si ustedes notan esta, tenemos por un lado que el verbo está en pasado y por otro un tiempo de expresión que nos indica pasado, last weekend, el fin de semana. Entonces yo trabajé duro la semana, perdón, el fin de semana pasado. ¿Ven? Son esos eventos, esos hechos de los cuales yo quiero contar que han sucedido en el pasado. ¿Listo? Vamos tomando nota, chicos, por favor. Vamos a dejar ahí 2 minuticos mientras tomamos apuntes y continuamos con la siguiente. ¿Listos? Continuamos. Un minuto, continuar. Ok, continuemos. Dice, the simple past tense, irregular verbs. Aquí en la cuestión del pasado, nosotros tenemos dos cosas que son puntuales.
Los verbos. Los verbos es algo que debemos tener muy claro. En el pasado existen dos tipos de verbos. El primero son los regular verbs. Estos verbos son los que yo les agrego, en la minúscula agrego el ed, la terminación que acabamos de ver, o la d al final del verbo, para darle para darle la forma en pasado. Esa es la primera. Ahora tenemos el segundo, regular, irregular verbs, verbos irregulares. Estos verbos son los que cambian su forma dentro de los tiempos verbal pasado. ¿Listo? Anotemos esos dos tipos de verbos que son los cuales nos vamos a centrar en el día de hoy. ¿Listo? Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces dice, irregular verbs, affirmative. Irregular past verb forms must be learned because they don't follow any rule. Deben ser aprendidos ya que no cuentan con ninguna regla. ¿Qué es lo más recomendable? Tener a la mano una lista, se llama, ustedes la pueden encontrar en Google, Irregular Verb List, una lista de verbos irregulares. Si no, yo se las envío junto con el taller para que la tengan a la mano y la puedan usar. Con esta lista, ustedes van a identificar cuáles son los verbos que son irregulares y cómo cambian. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Dice el verbo go, what it means en Spanish go, ir, ¿cierto? Para decir cuál sería el pasado de ir, fue, ¿cierto? Entonces ya no es go ni goet, no le agrego ed ni nada de eso, él cambia porque es un verbo irregular y su transformación quedaría en went, ¿cierto? O sea, si yo antes decía I go to the cinema, yo voy al cine, entonces yo voy a decir yo fui, I went to the cinema y colocamos un tiempo de expresión en pasado para que rectifiquemos que la oración fue ya realizada. I went to the cinema last week, la semana pasada. O un día más específico, last Sunday. El domingo pasado fui al cine. Come, el verbo come, venir. Came, vino, ¿cierto? Entonces, my mom came to visit me. Mi mamá vino a visitarme y le podemos colocar un tiempo de expresión. Yesterday, ayer. Seguimos con el otro, verbo buy, comprar. Sería bought, compró. Entonces, no sé, Tom bought a new car, a new car last month. Tom compró un nuevo carro el mes pasado. Drink, beber. Drank, bebió. Dad drank some orange juice. Mentiras. Some beers last Saturday. Papá bebió algunas cervezas el sábado pasado. Eat, el verbo eat, comer. Ate, comió.
Just my family ate a delicious meal last Christmas. Mi familia comió una deliciosa cena la Navidad pasada. Find, encontrar. Found, encontró. See, ver. Saw, vio. ¿Listo? De ese modo, es como estos verbos irregulares cambian cuando se está hablando de acciones que sucedieron en el pasado. ¿Listo? Tomemos apunte, chicos, 2 minutos nuevamente para proseguir. Lo voy borrando. Okay, continue with the following presentation. Dice past simple tense, regular and irregular verbs. Negative. En negativo, vamos a ver qué pasa cuando hay algo negativo. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en negativo. Dice use, did, not, or didn't plus a base form verb to make the past simple tense negative. For example, I didn't work last summer. Hey chicos, pónganle cuidado aquí. ¿Recuerdan que el auxiliar del presente simple era el auxiliar, el verbo do? Bueno, ese verbo do en el pasado queda como did. Es un verbo irregular, por lo tanto cambia su forma en la escritura en tiempo pasado. Entonces, este verbo did es el que yo voy a utilizar como auxiliar, e igual que en el presente, este verbo auxiliar es quien va a asumir el pasado en las oraciones. Quiere decir que si yo ahorita hice una oración como I went to the cinema last Sunday, ¿cierto? Esa fue la que hicimos ahorita, ¿cierto? Yo fui al cine el domingo pasado. Si yo quiero decir que yo no fui porque es una negación, yo voy a utilizar el did para ayudarme a hacerla. I didn't o I did not, como yo no fui. I didn't go to the cinema last week. Last Sunday. Nótese que ese auxiliar me está ayudando a mí y está asumiendo a su vez el tiempo en pasado. Nótese que en la primera, en la afirmativa, I went to the cinema last Sunday, el verbo es quien queda en pasado. En la negativa,
el auxiliar asume el tiempo verbal pasado y el verbo queda en presente. I didn't go. Yo no fui al cine el domingo pasado. Aquí tenemos otro ejemplo. I didn't live in a flat during my last summer holidays. I didn't go to Berlin last July. Nótese que ese auxiliar did asume el tiempo verbal pasado de la oración. ¿Listo? Cuando yo utilizo el did, lo utilizo para negación y para interrogación. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí did. Entonces vamos a colocar el auxiliar did. Lo usamos únicamente para las oraciones negativas e interrogativas, siendo el auxiliar quien asume el tiempo pasado. Quiere decir que cuando yo utilizo el did en negativa e interrogativa, el verbo, efectivamente sí señores, el verbo queda en presente. ¿Listo? Tomemos nota nuevamente. 2 minuticos más. Ok, vamos a continuar. Interrogativo. Listo, llegamos a la parte interrogativa. Dice past simple tense, regular and irregular verbs. Interrogative. Use the auxiliary verb did plus subject plus a base form of the verb to make the past simple interrogative. Example, did you play sport last summer? Entonces, ¿recuerdan cómo nos había quedado el ejemplo que llevábamos hechos? I went to the cinema last Sunday. Afirmativa. Negativa. I didn't go to the cinema last Sunday. Yo no fui al cinema el domingo pasado. Ahora en interrogativa quiero cuestionarme si yo hice esa actividad. Did I go to the cinema last Sunday? Signo de interrogación, obligado. Y así es como nosotros realizamos nuestros ejemplos en forma afirmativa, affirmative, negative e interrogative. Affirmative, negative and interrogative. Nótese, yo coloco el auxiliar de primero, cuando voy a hacer interrogativas, el auxiliar, luego el sujeto, el verbo en presente y lo más importante, el signo de interrogación. Y contesto, si yo hice esa actividad, fui al cinema el pasado domingo, yo coloco, si lo hice, yes, I did. Yes, I did. O si yo no lo hice, no, I didn't. Opciones de sí o no. Entonces yo les preguntaré a ustedes, ¿Did you work yesterday? Did you work hard yesterday? Did you work hard, hard yesterday? ¿Trabajaron duro ayer? Ustedes van a decir, sí, lo hice. Yes, I did. O no, I didn't.
No, no lo hice, fue fácil, fue suave. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta aquí. Tenemos tenemos el pasado en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. En el taller que será enviado, el taller número 4, van a encontrar una pequeña explicación del pasado, de lo que acabamos de ver, un pequeño resumen, y 10 ejercicios en los cuales vamos a aplicar afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Recuerden enviar sus evidencias, chicos, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto en el correo institucional se les atenderá. Chicos, es todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Tomemos apuntes en estos 2 minutos que quedan y para que se conecten en sus próximas clases. ¿Listo, chicos? Los que ya terminaron pueden irse desconectando. Gracias por la asistencia. Nos vemos el próximo sábado, chicos.